mi visión de Carlos, pues la misma que tuve desde que lo vi. Es un tipo goleador, muy importante en el equipo en el que jugara, con una gran presencia física y con un gran espíritu de lucha, y aparte como persona un tipo solidario y respetuoso. Carlos Hermosillo es el máximo goleador mexicano en la historia de la Liga Nacional. Todos le decimos que nació con una estrellota, pero es que también él ha luchado mucho. Es muy noble, muy tenaz. Hermosillo conquistó la cima en el mundo del fútbol gracias a un esfuerzo constante. Si quieres descifrar lo que es realmente un jugador profesional, está Carlos Hermosillo. Su disciplina y disposición para entrenar lo convirtieron a lo largo de su carrera en un favorito de la afición de todos los equipos donde militó. En varios de ellos hizo historia, conquistando varios títulos de goleo que lo llevaron al final de su vida profesional a ceñirse la corona como el máximo goleador mexicano de todos los tiempos. En todos lados donde él se ha parado siempre se ha caracterizado no solamente por intentar ser un ganador, sino por instruir a los jóvenes que están a su lado. Carlos Hermosillo nació en Cerro Azul, Veracruz, el 24 de agosto de 1964. Desde muy chico, Hermosillo incursionó en el fútbol. Pues que era un niño muy inquieto, muy travieso, pero muy noble. Le encantaba la pelota. Yo creo que se dormía con el balón. Los sábados, cuando tendría unos 8 o 9 años, se nos salía a jugar con otros compañeros ya en un equipo de fútbol. Y yo francamente no había puesto mucha atención en eso. Había amigos o personas mayores en ese entonces que cuando coincidíamos en algún juego de él, me decían, este muchacho te va a dar muchas satisfacciones. ¿Por qué motivo? No sé. La verdad fuimos una gente muy inquieta, yo no sabía que existía otra cosa que no fuera la pelota o el balón. Y para mí fue fundamental. Yo siempre le dije a mi padre que quería jugar fútbol, siempre disfruté jugar al fútbol. En ese entonces él admiraba mucho a Miguel Marín y quería ser portero. Yo siempre lo veía porterear y lo disfrutaba muchísimo. Yo gozaba mucho ver a Miguel Marín. O sea, yo empecé a jugar de portero por Miguel Marín. Tuve la fortuna de conocerlo en donde trabajaba mi padre. Una vez me tocó que fuera Miguel Marín. Y como era su ídolo, me decía, Carlos, cuando vaya, pídele un autógrafo. Y sí, me lo dio Miguel. Y me dijo, ¿sabes qué? Si tú no quieres ser futbolista, o se dedica al fútbol o se dedica a los estudios. Pero no puede hacer las dos cosas. Enamorado del fútbol, el corpulento muchacho demostró casi de inmediato su valía de goleador. Carlos jugaba en la Liga Interclubes y en la Lasallista. Y él era el goleador de la Liga Interclubes. Y hubo una persona que yo estimaba mucho, un jugador que yo tuve cuando era yo entrenador, Quino Jiménez, que me dijo, vea esto, todos le echamos ojo. Un día se le ocurre decirle a Quino, y me dice, oye, ¿no quieres jugar? Era el Mundial Juvenil en el 83. En el 83. ¿No quieres jugar en esta selección? Y dije, me encantaría. Dice, te voy a llevar con alguien. Y me llevaron con el señor Vadillo. Cuando llega Hermosillo a verme, le digo, ¿tú quieres ser futbolista grandote? Yo lo vi, ya sabía yo qué clase de cucaracha era ¿cómo se llama? Como delantero. Me dice, se me queda viendo y me dice, ¿te vas a Guadalajara ahorita? Ya hablé yo con Chuy Rodríguez, que está al frente, y te vas a ir derechito. Y está en Guadalajara, pero yo quiero ver una cosa. Saqué 1,000 pesos. Le digo, a ver, aquí hay 1,000 pesos, toma. Yo todavía dije, bueno, déjeme, no. A tu papá no lo toques. ¿Te vas, sí o no? No, sí me voy. Me voy mañana. Llegué a la casa y le dije, oye, papá, ¿me das oportunidad? Fue cuando me dijo, ¿es lo que más te gusta? Sí. Sí, ese ha de ser tu camino, pero no más que debes de demostrarlo. Y yo le di un año de
Gracia para que demostrara que sí sabía, que sí le gustaba el fútbol. Y pues aún nos demostró muchas cosas más. Gracias a su olfato como goleador, Hermosillo jugó en la Copa Dallas, en la que se coronó como máximo anotador. Tras el éxito obtenido, Hermosillo formó parte de la selección amateur. Fue ahí donde llamó la atención de varios clubes. El América fue el afortunado. Ahí, en el América, Carlos Hermosillo comenzaría su consolidación como deportista. Apenas un año y medio después, Hermosillo debutó en Primera División. El 28 de enero de 1984, en el partido Atlas América, Hermosillo ingresó al terreno de juego al minuto 15 en sustitución de Gustavo Pedro Echaniz. Debuto contra el Atlas, porque Echaniz, que jugaba de centro delantero, se lastima y entro yo. Y me acuerdo que mi primera impresión de cuando entré es que jugaba un cuate que se llamaba Jaime Pajarito, no el delantero, el de central. Y Jaime Pajarito estaba así. Y le decía a Javier Aguirre, Javier, no puede ser, los 2 dientes de aquí los traía aquí. Y él el que me marcaba, yo decía, no puede ser. Esa fue mi primera impresión. O sea, entro a la cancha y veo y digo, no puede ser. Pero fue una noche para mí formidable. El joven delantero consiguió 2 importantes goles que contribuyeron al 4-0 que las Águilas impusieron al conjunto de la academia. Recuerdo muy bien su debut. Vivíamos aquí en Coyoacán. Y un amigo dijo, no, vamos a reunirnos en la casa a ver el primer juego contra el Atlas. Parecía un estadio donde estábamos y todo el mundo gritándole. Fue muy bonito. Justamente en este partido yo cumplía, no sé si un año, estaba muy cerca de cumplir un año de lo que mi padre me había dicho. En un año hablamos. Y ese día entré y hice 2 goles. Las cosas cambiaron radicalmente. Tú sabes que aquí en este país te hacen o te quieren hacer ídolo de la noche a la mañana, muy rápido. Y bueno, empieza a salir en todos los medios y cambió radicalmente mi vida. A Carlos yo comenté muchas veces con él de cuando pides una cancha de fútbol, en el momento que la pises tienes tú que pensar, como yo puede haber muchos, más que yo no hay nadie. Ese año, Carlos Hermosillo se coronaría con el América en la temporada 83-84. Hermosillo fue fundamental para el triunfo americanista. Fue él quien anotó el gol del empate en el partido de ida en la final, celebrado en el Estadio Jalisco. Son de las cosas que yo admiro hoy y agradezco. Me supieron llevar con calma. Aunque yo estaba desesperado, como de esos gente, o de esos toros que quieren salir allá. Bueno, yo estaba así, yo cada partido quería jugar. Y me mantuvieron. Que va a jugar así cargado por el lado. Con solo ver a Carlos Hermosillo era posible darse cuenta que aquel muchacho de más de 1.90 de estatura era un delantero diferente. En una bella combinación fútbol. Yo me acuerdo que cuando llegué a la América, imagínate, estaba Javier Aguirre, Cristóbal Ortega, Tena, Armando Manso, Brailovsky, Lalo Vacas. Yo de veras que a cada uno de ellos, a todos, yo les agradezco todos los días porque viví una etapa maravillosa. Jugar en América fue para mí muy importante. Vivir todo lo que vivimos, el campeonato 84-85, 85-86. Siempre en el lugar correcto y siempre con espíritu triunfador, la selección nacional era el siguiente paso natural para el atacante americanista. En 1984, Bora Milutinovic decidió llamarlo para que formara parte del conjunto tricolor. El 11 de octubre del 84, apenas 9 meses después de haber debutado en Primera División, Hermosillo vistió por primera vez la casaca nacional en un partido amistoso frente a El Salvador en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.
La constante dedicación y entrega de Hermosillo le dieron recompensas inesperadas. Con apenas 21 años de edad, Carlos Hermosillo formó parte de la selección histórica que disputó el Mundial México 86 y que terminó en el 6º lugar del mundo. Hermosillo no jugó, pero tuvo la invaluable experiencia de haber estado concentrado durante meses con hombres de enorme valía como Hugo Sánchez, Tomás Boy o Luis Flores. Sí, fue muy padre porque el estar en la selección para mí era un reto importantísimo. Me quedaba con las ganas de jugar, ¿no? Me quedaba molesto. En esa etapa pues estás muy inmaduro y lo que quieres es jugar. Y como que no ves más allá de tus ojos, ¿no? Como que no ves que tienes que vivir un proceso y que hay jugadores también muy importantes que estaban ahí. Fue un mundial que disfruté, pero que me costó mucho asimilar que no pudiera jugar. Al Carlos Hermosillo de los 80 quizá le faltaba técnica, pero le sobraba ímpetu de trabajo. Cada año, Hermosillo se hacía un jugador más fino, más sutil en el manejo de la pelota. El paso más importante de la vida de Carlos Hermosillo llegó a mediados de los 80, cuando conoció a Aida Gatica. Teníamos un amigo en común. Miguel Mejía Barón trabajaba en la selección en ese entonces y Carlos estaba en la selección. Yo antes andaba con Laura Flores. Terminé con Laura Flores y yo iba hecho pedazos a la pretemporada. Me acuerdo que iba en el camión y se sentó Miguel Mejía Barón a mi lado y me dijo: Miguel, no te preocupes, sabes que yo tengo una amiga con la que te vas a llevar muy bien. Yo en ese momento lo que menos quería escuchar era eso, ¿no? Y Miguel siempre me decía: te quiero presentar a un chavo que vale mucho la pena, Gatica, mira. Y le decía: no, Miguel. Entonces a mí se me ocurrió que eran dos jóvenes valiosos que podrían tratar de consolarse. Toma su teléfono, háblale. ¿Cómo le voy a hablar? Sí, tómale. Y así fue. Pues me dio el teléfono un día, no le hablé ese mismo día, pero un día le hablé una noche, me contestó Aida, que hoy es mi esposa, como si nos conociéramos de años. Y empezamos a platicar, y que si nos vemos, que sí. Y bueno, finalmente hicimos una cita. Yo me fui a una tienda a comprar una revista para ver quién era Carlos Hermosillo, porque de verdad no sabía. Yo decía: ¿cómo va a salir algún personaje extraño? Y no me salió un personaje extraño. Y resulta al cabo del tiempo que hoy forman una pareja pues muy agradable y ejemplar, tienen una muy bonita familia. Sin pretenderlo, yo resulté el cupido. Carlos Hermosillo contrajo matrimonio con Aida Gatica. Hoy, casi 20 años después, tienen ya 3 hijos. Se quita de encima Perla Rodríguez. Después de un par de temporadas flojas, Carlos Hermosillo retomó su extraordinario nivel de juego para el torneo de 1987. A Carlos de repente le pusieron una etiqueta de que era un jugador que no era un gran dichoso, digamos, cuando tenía el balón en sus pies. Cosa que para mí nunca fue cierto, ¿no? Porque convives día con día. Y con los años Carlos se fue superando de una manera impresionante y volvió de manera muy ejemplar, convirtiéndose en esa gran leyenda que para mí es una leyenda del fútbol mexicano, sin duda alguna por todos sus logros, ¿no? Con Jorge Vieira en el timón, Hermosillo logró 19 tantos en 37 partidos. Carlos era, sin duda, el jugador más productivo de las Águilas. Carlos y yo fuimos rivales, creo que fue uno de los rivales con los que más me tiré a matar, o nos dábamos con todo, él aguantaba y pegaba. Con esos pasos eran batallas campales, y hoy es uno de mis grandes amigos. Campales, dificilísimo. Además que a Carlos lo recuerdo y creo que es uno de los mejores goleadores que ha habido en el fútbol mexicano, que hemos tenido mexicano, es uno de los goleadores. Carlos es uno de los jugadores que más trabajo me costó marcar a mí. Por su tamaño, por su viveza, por su manera de rematar, porque aparte te pegaba por todo. O sea, Carlos es uno de los centros delanteros que a mí, o a lo mejor es el que más trabajo me costó marcar en toda mi carrera. El campeonato del América se debió en gran medida a la ascendente figura del goleador de Cerro Azul.
la vida es a base de estímulos, ¿no? Y cuando yo empiezo a darme cuenta de todo esto, mi autoestima empieza a crecer. Es muy importante creerte que eres bueno y que eres útil para un equipo. Y para mí eso ha sido fundamental. El éxito se repitió el año siguiente. Haciendo una pareja arrolladora con Luis Roberto Alvesague, Carlos Hermosillo llevó al América a su 5º título de la década. Llega el señor Jorge Viera y arma un esquema de tal manera que empiezas a explotar las calidades que en ese entonces tenía en su plantel. Entonces empieza a funcionar esa mancuerna tan importante que hasta llegan a dominar la pareja del gol, que fue conmigo con Hermosillo, ¿no? Digamos. Además, hasta el día de hoy, Sague y Hermosillo son grandes amigos. En la temporada 88-89, Hermosillo se destapó con 24 tantos. Quizá el momento más memorable de aquel gran año fue la actuación de Carlos en la final frente a Cruz Azul. Pero obviamente había quedado el mal sabor de boca de la final contra Pumas, la anterior, en donde no pudimos anotar un gol, pero afortunadamente, y como siempre dicen, el fútbol siempre da una revancha y en la siguiente podemos estar presentes. Fue una final desgastante porque creo que Cruz Azul también tuvo la oportunidad ese año de poder ser campeones. Y en una jugada que hace Antonio Carlos Santos por el lado izquierdo, se lo deja pasar, Hermosillo viene el remata y era el gol que bueno, pues que nos daba el título ya, es decir, ya sabíamos que Cruz Azul ya no podía alcanzarnos más. Realmente fue una explosión de júbilo, de euforia en la banca. Y me acuerdo que cuando acaba el partido, el primero que voy a abrazar es precisamente a Carlos. Y lo empiezo a abrazar con tanta fuerza a Carlos, ¿no? Digamos, que empieza a gritar desesperado, estás ahogando. Yo sí, somos campeones, estaba tan feliz, me estás ahogando. Yo sí, somos campeones, qué padre. Todos nos abrazaban más y ya lo estaba ahogando de serio. Hasta que me dice, me estás ahogando. Entonces yo, ay, perdón, entonces ya lo separo. Casi estaba morado el tipo de tanto que lo estábamos abrazando todos, ¿no? Y realmente fue un momento muy emotivo, muy emocionante, que usted queda grabado porque no todos tienen esa fortuna, esa felicidad de ser campeones. Con su gol en los últimos minutos del partido de vuelta, Hermosillo se convirtió en el ídolo máximo de la afición americanista y en verdugo de la máquina celeste. Tras un par de años excepcionales, Carlos Hermosillo buscó nuevas fronteras. Convencido de su éxito, Carlos dejó el fútbol mexicano para dirigirse a otras tierras. El Standard de Lieja de Bélgica se llevó a Hermosillo al fútbol europeo, con sus ritmos y exigencias. Europa sería el nuevo hogar del poderoso delantero veracruzano. El fútbol europeo no fue lo que Carlos Hermosillo esperaba. Yo fui a Bélgica, que la gente a lo mejor no lo entendió en ese momento, pero con la idea de triunfar. Y no lo hice sin culpar a nadie, no lo hice porque a lo mejor yo pues no dejé de hacer o no estaba apto para ir a jugar a Europa. A pesar de la disciplina y los deseos mostrados por Carlos, el técnico del Standard de Lieja limitó la participación del goleador veracruzano a solo algunos partidos. Carlos no quería regresarse a México, pero no lo querían en el equipo, era la verdad. O sea, el entrenador que habían cambiado no lo quería. Fue difícil porque aparte Carlos no le fue bien en Bélgica, no fue una buena etapa para él. Y yo extrañaba horrible, pero por supuesto que no se lo decía. Un día que veo llorando mucho a mi mujer y le digo, ¿sabes qué? Nos vamos a México. O sea, no nos vamos a desgastar con esto. Y Aida decía, no. Le dije, no vamos a ir a México. No sé si precipitadamente o no, porque teníamos una oferta, pero que no se concretaba del Atlético de Madrid. Hablé con Panchito Hernández, yo vine en diciembre, le dije, yo hablo con usted en enero. Y efectivamente en enero hablé con él, firmamos un convenio, me regreso. Estando aquí en México a las 2 semanas me habla el Atlético de Madrid, pero ya no me dejó salir a América. Decepcionado con el injusto fracaso, el artillero decidió regresar a México, donde se enroló con el América para la segunda vuelta del campeonato. Y cuando regresé aquí, la gente me gritaba fracasado. Dijo una palabra muy dura, muy, muy fuerte. Y bueno, pues tienes que sobreponerte a eso.
Yo viví aquí 6 meses con América, donde jugué muy poco. Llegué a Monterrey, me instalé y empecé a jugar en Monterrey y nomás no podía. Yo estaba pensando en demostrar que se habían equivocado. Y bueno, como se lo dije un día, oye, no funcionaste en América, porque es la verdad. Estás en Monterrey, es un equipazo, eres el delantero y estás en Bélgica. Digo, yo ya me cambié muchísimo de casa. O sea, o regresas y te conectas en lo que estás, o se va a acabar tu carrera. Como que ahí cambió un switch. Como que se da cuenta que se rompió algo. Como cuando inflas un globo y lo inflas. Y ahí empecé a jugar un fútbol completamente diferente. Ya con el Monterrey, Hermosillo tuvo una gran temporada. Entre 90 y 91, Carlos anotó 20 goles en 36 partidos. El gran goleador, ese que había dado 2 campeonatos al América a finales de los 80, estaba de regreso. Para mí, cuando vi a Carlos Hermosillo cambiado, fue en Monterrey. Carlos Hermosillo, si te acuerdas, regresa de Bélgica. Pero regresa, te bajaba la pelota de pecho, se apoyaba, tocaba, o sea, era otro Carlos Hermosillo. A partir de ahí, yo lo vi diferente. Y que la familia en general le brindó mucho amor, lo acogió muy, muy bien, ¿no? Él se sentía desmotivado, incluso estuvo a punto de renunciar a esto, ¿no? Y también mucho tuvo que ver el que en Monterrey también lo acogieron con mucho cariño. Yo creo que en gran medida, o yo creo que todo es mérito de Aida, su esposa, de sus hijos. En aquel entonces era Carlitos y Fernanda. Yo siempre digo que Monterrey en la parte de fútbol, Monterrey es algo muy especial, muy, muy especial para el fútbol mexicano y para mí. El gran paso de Hermosillo con el Monterrey llamó la atención de otro de los grandes del fútbol nacional, el Cruz Azul. Sin saber, sin querer, porque Carlos estaba en Monterrey muy contento cuando Cruz Azul lo compra. Y nunca nos imaginamos que lo mejor de su carrera, me refiero como individual, lo iba a hacer en Cruz Azul, y lo hizo muy bien. Hermosillo, que había sido el verdugo de la máquina celeste apenas 2 años antes, llegaría a la noria con la responsabilidad más grande, devolverle a los cementeros el brillo merecido. Aquel sería un gran reto digno de un líder. Cuando se materializó lo de Cruz Azul, yo soy testigo porque me lo encontré en un hospital. Ahí me encontré a su esposa y le comenté. Dile a Carlos que qué bueno que llegó a la mejor institución de México. Y sí, pues llegó a una gran institución. No es una exageración decir que los años de Carlos Hermosillo con la máquina celeste de la Cruz Azul forman una de las más hermosas historias futbolísticas de los últimos años. Al principio, los seguidores de la máquina abucheaban a Hermosillo. Pero la gente no se le olvidaba. Etapa también difícil el comienzo, la gente no se le olvidaba el 88-89 que yo veía y entonces me decían de todo. Porque tú, no sé, nos quitaste un campeonato, ¿cómo es posible que ahora estés aquí? Y pues mira, yo creo que a base de trabajo y de goles, fui identificándome muy bien con la gente de Cruz Azul. Pero el resentimiento quedó rápidamente en el olvido. Con su 27 en la espalda, Carlos Hermosillo comenzó a anotar goles de todo tipo. Además llegué a un equipo, tú imagínate que un equipo donde estaba Pedro Duana y Porfirio Jiménez, que eran los que mandaban ahí. Llegué a un lugar como los leones, ¿no? Que marcan su territorio y que no te dejan entrar ahí. Y era lo mismo. Pedro y Porfirio eran los que manejaban el equipo, eran los líderes del equipo. Fue muy duro para mí, fue tratar de irnos ganando. Quiero decir que un día le di un cachetazo a Porfirio en un entrenamiento. Después de ahí como que se rompió porque le dije, yo vengo con ustedes, ¿no? A ganar. Y no, yo no vengo a luchar por aquí no es poder. Y después hicimos una gran amistad. Son gente que quiero mucho, a Porfirio, a Pedro. En poco más de 6 años, con Cruz Azul, Carlos Hermosillo se convirtió en un ídolo.
Los nobles aficionados cementeros lo acogieron como a uno de la casa. Y Carlos respondió con creces. En su primera temporada con la máquina, Hermosillo anotó 17 goles. Al año siguiente, Carlos sumó 15 goles más a su creciente cuenta personal. La temporada 93-94 significó el gran despegue de Carlos Hermosillo. Con 28 goles anotados entre liga y liguilla, Hermosillo se consolidó como un grande. Aquel fue el primer título de goleo que Hermosillo conquistaría con la máquina. Carlos Hermosillo jugó su segundo mundial en 1994. Llamado por Miguel Mejía Barón para participar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Hermosillo fue pieza clave en el buen juego mexicano. Y empezó el mundial contra Noruega. Yo estaba en la banca. Perdimos 1-0. Al siguiente partido, Miguel cambia la alineación, entro de jugar contra Irlanda en Miami, un calor insoportable. Ganamos ese partido. Yo jamás en mi vida había sentido calambres aquí en la planta del pie. Me acuerdo que no podía ni pisar. Porque te voy a repetir, el nerviosismo de jugar un mundial no hay comparación. Es muy diferente. Su juego inteligente abrió la puerta para que Luis García anotara aquel memorable gol contra la selección de Irlanda. De regreso con Cruz Azul, Hermosillo nuevamente mostró su valía y en la temporada 94-95 logró su segundo título de goleo con 35 anotaciones. Además, acompañado del gran extremo argentino Julio Zamora, Hermosillo llevó a la máquina celeste hasta la gran final. Ahí, Cruz Azul no tuvo suerte y perdió frente a un Necaxa en plan grande. Pero Hermosillo hizo lo que pudo, anotando un gol en el partido de ida de la serie final del fútbol mexicano. Después del subcampeonato, Carlos Hermosillo siguió cosechando éxitos. A la temporada siguiente, la 95-96, el de Cerro Azul se consolidó como el mejor delantero mexicano de los últimos tiempos. Hermosillo conquistó su tercer título consecutivo de goleo. Sus 26 goles lo situaron a la par de inmortales como Horacio Casarín, Enrique Borja o el Dumbo López. Pero a Hermosillo le faltaba algo. Carlos sabía que para ser un ídolo de leyenda no bastan los campeonatos de goleo. Hermosillo deseaba regalar un título de liga a la noble afición Cruz Azul. Cruz Azul llegó a la final del torneo de invierno 97 después de una temporada excepcional. La máquina celeste, encabezada por Carlos Hermosillo, había conquistado el derecho a disputar el título del fútbol mexicano. Dicen que en la vida empiezas a oler o a sentir las cosas. El equipo se fue conformando perfectamente. El equipo, fuimos adquiriendo una hermandad terrible entre nosotros. Y empieza la liguilla. Y en la liguilla a mí me fracturan de las costillas contra Atlante. Me acuerdo que cuando caigo al piso me dice Félix Fernández: estás en la liguilla, párate. Si tú nunca te quejas. Le dije: sí, nada más que estoy fracturado. No te puedo creer, sí. Entonces llega el doctor y me dice: sí, estás fracturado. Yo sentí lo low, porque yo entro en una jugada donde siento que me van a hacer penalti y el sentir que le voy a ganar el balón aflojo el cuerpo y abro los codos. Y él se barre y entra con el codo para así. Y yo siento cómo entra el codo y me trona así. Oigo como trona. Y decía: no puede ser, caí. Al estilo Beckenbauer, el delantero celeste insistió en continuar en el juego, pero al final la verdad salió a la luz. Hermosillo se perdería la gran final. Quiero empezar a correr y oía como hacía, cómo rezaba, y decía: no puede ser. Me acuerdo que me voy al hotel, llega el doctor, llega el equipo, le dije: el doctor, ¿esto se opera? No, hombre, las costillas no se operan. Bueno, pero ¿se pueden operar? Bueno, sí, se pueden operar, se amarran. ¿Pero cómo? Sí, pero quiero operarme. Pero
¿estás loco? Sí, quiero, espérame. Yo presentía que ese era el año de Cruz Azul. Para no hacerte cuento largo, voy bajando. Luis Fernando Tena me dice, te esperamos porque para que juegues la final. Salí de la operación, yo me acuerdo que venía conectado con unas mangueras para que drenara. Y entonces estaban ahí, mi esposa, me desperté, ¿cómo te sientes? Y yo todavía le hacía así, no, pues bien, yo ya probando, a ver qué onda con mi... Yo le hacía, me dice, estás loco, no te muevas. Está bien. Fui al estadio a ver la semifinal. Yo me acuerdo que cuando empezó el himno, a mí yo no pude controlarlo, empecé a llorar, porque me sentí impotente de no poder estar ahí abajo. Y le dije a Ida, así muy en corto, le dije, voy a jugar, el equipo va a ganar y voy a jugar la final. Estás loco, ¿cómo es? No puedes arriesgar así tu vida, voy a jugar. El lunes, un hermano de Armando Manso, Tocho, me trajo un chaleco antibalas, me los puse, me probé, estoy perfecto. Me fui a entrenar. Y jugué de la primera final, si mal no recuerdo, 20 minutos. Aquella final fue una muestra más del pundonor de Carlos Hermosillo. El goleador cementero se quedó en la banca en el partido de ida frente al León. Sin embargo, con Cruz Azul desesperado, Luis Fernando Tena hizo ingresar a Hermosillo a los 10 minutos de la segunda parte. Gracias a la presencia de Hermosillo, la defensa del León se descontroló y Cruz Azul pudo anotar un solitario gol que lo llevó hasta Guanajuato con la mínima ventaja. El partido de vuelta de aquella final será recordado siempre como uno de los más emotivos de la historia. Y nos vamos a León y a mí me ponen solo en un cuarto. Yo ya intuía que a lo mejor ni siquiera la banca iba a ir, pero yo tenía la sensación de que algo iba a pasar, que íbamos a ser campeones. Ese día soñé y no es broma, que yo iba a entrar, iba a hacer el gol, pero yo me acuerdo que iba a ser de cabeza. Me fui a León, Carlos no me dejaba ir y me fui a León. Él acaba de tener una fractura horrible, le habían fracturado las costillas, le habían tratado de amarrar las costillas y le tronaron la pleura y fue un rollo y decía, bueno, si va a morir el hombre, tengo que estar en León para recoger al hombre muerto. Carlos Hermosillo pasó los 90 minutos de tiempo regular en la banca, agonizando al ver que los cementeros enfrentaban serias dificultades para superar al León de Carlos Reynoso. Todo el partido me la pasé diciéndole a Tena, ya estoy listo, ya estoy listo. Hasta que llegó el tiempo de gol de oro. Yo calentaba y le decía a André Marín, está un... Y al flaco dije, ya estoy listo. Y hasta que me dijo, entras, yo con el chaleco antibalas. Me revisó Bricio. Es que me dijeron que traes unos fierros. Sí, le dije, es un chaleco antibalas, pero pues, esto no le afecta a nadie. No, está bien, adelante. Con Hermosillo en la delantera, el partido cambió. Palencia comenzó a empujar con ímpetu. Y fue precisamente el joven y rockero atacante quien en pleno ataque celeste mandó un centro al área leonesa. Carlos Hermosillo midió la pelota y Ángel David Comiso, el violento portero de León, lo midió a él. Y entonces, cuando lo veo, le dijo, grité una peladez, así, ya sabes, maricón, no sé qué. Y entonces volteé el cuarto y me dice, ¿usted cómo que chilanga? Y yo, ay, Dios mío, ya, adiós. La artera patada dejó en el piso a Hermosillo y a León con un penal en contra. Que yo nunca supe que había sido penalti. Jamás. Yo me acuerdo que caigo. Yo pensé que en el mismo choque que caí, cuando le hago así le dije, no, pues se otra vez sangre. Y llegó el doctor y llegó a Domaitis y me decía, doctor, ¿verdad que está bien? Y yo decía, Domaitis, ¿cómo bien? Tengo sangre otra vez. No, ¿verdad? Dígale, doctor, que está bien, que no es problema. Pues yo no entendía por qué. Hasta que dices que fue penalti. Dije, no, sí estoy bien. Cuando vi que era penalti dije, no, pues de aquí soy. Esto me lo mandan de allá arriba. Yo nunca veo los penaltis de Carlos. Nunca los vi. Porque las 2 veces que los vi los falló. Yo me fui a rezar afuera del estadio porque yo decía, entre el rajadón que le habían hecho y ese estadio que estaba hirviendo. Como en una película de Hollywood, Carlos Hermosillo, sangrando como un héroe, anotó el gol del triunfo. Carlos Hermosillo había cumplido un ciclo. Con la consecución de la 8ª estrella para Cruz Azul, el goleador dio un hermoso regalo a la afición que mejor lo arropó en su historia profesional.
y con el triunfo se acercó el ocaso. Después del título con Cruz Azul, Carlos Hermosillo decidió buscar nuevas fronteras por segunda vez en su carrera, esta vez en el Galaxy de Los Ángeles en el fútbol de Estados Unidos. Allá, Hermosillo marcó 19 goles en 43 partidos. El goleador regresó a México y en 1998 contribuyó a la obtención de un nuevo campeonato, esta vez del Necaxa. Hermosillo fue pieza clave en el partido de vuelta, donde Necaxa dominó con un fútbol práctico e inteligente a las Chivas del Guadalajara. En aquella final donde él tiene la oportunidad de meter un gol y se lo da a alguien, eso habla de la grandeza de un jugador. Porque todo el mundo quiere meter goles, pero hay los jugadores talentosos, los grandes jugadores siempre se dan cuenta cuándo es más importante que lo meta quien sea a tenerse que ensalzar y llevarse todo el mérito. Y yo creo que en aquel momento Carlos dio muestra de su gran profesionalismo, pero también de su don de gente. Carlos Hermosillo jugó a gran nivel por 4 años más. Hermosillo derrochó clase con América y Chivas, los dos últimos cuadros que lo vieron como jugador activo. El goleador de Cerro Azul anotó su tanto el 8 de septiembre del 2001 ante el Celaya en el Estadio Miguel Alemán. Entonces ese gol para mí, más de pensar que era mi último gol, era una satisfacción muy grande poder sentirme que hice el gol. Lo recuerdo bien, lo recuerdo con una satisfacción muy grande. Y ahí fue cuando decidí retirarme, cuando termino mi etapa con Chivas. Que yo no estaba de acuerdo, te lo tengo que decir honestamente, porque le faltaban 14 goles para lo del último récord. Porque yo sé lo que le había costado su carrera y yo sabía que lo iba a extrañar. Y me decía, Aida, es que entiéndeme, estoy cansado, llevo un partido cansado del anterior. Ya no puedo ir a otro lugar, ya juego en los mejores equipos, ya me canso mucho, ya no puedo arrastrar con lo que he logrado. Y entonces pues tomé la decisión con todo el dolor de mi corazón y me retiré. Fueron una etapa muy complicada, fueron 8 meses de rehabilitación, de un dolor intenso. Carlos Hermosillo vivió el 19 de marzo del 2002 una noche soñada. En un estadio azul lleno de aficionados melancólicos, Hermosillo recibió a una larga lista de amigos que lo acompañaron en lo que fue una alegre despedida. Los nombres de los invitados fueron una muestra más del carisma de Carlos Hermosillo. Maradona, Klinsmann, Zamorano, todos acompañaron al más grande ariete que la Liga Mexicana haya visto jamás. Fue una despedida a nivel de un jugador de la jerarquía de la categoría como es Carlos Hermosillo, o como lo fue Carlos Hermosillo como futbolista. Como jugador extraordinario, como persona todavía mejor. Es una gran persona, un jugador que siempre veía por sus compañeros, que si bien dentro de la cancha era egoísta como centro delantero, que los centros delanteros tienen que ser egoístas para meter goles, pero siempre peleaba por sus compañeros, siempre peleaba dentro de la cancha y fuera de la cancha. Carlos Hermosillo anotó 294 goles en el fútbol mexicano. La suya es una historia de éxito, una historia de humildad y de trabajo. Un líder, un ejemplo a seguir, que gente como él, cuando él estaba yo creo en la cúspide de su carrera y que haya apostado por gente que no conocía, tiene un valor muy especial y para mí la verdad que le agradezco mucho que me haya brindado la oportunidad de poder ingresar a Cruz Azul. Muy importante que la gente vea en Carlos un ejemplo a seguir de vida, no solamente como jugador de fútbol, sino de vida también. La historia de un hombre de familia con los valores de la vida claros, un hombre limpio que supo conquistar la cima. Traté de ser siempre un ejemplo porque sabía que iba a tener hijos y que tenía que ser un ejemplo para mis hijos. En la parte futbolística, pues en lo que fui, no tanto por los goles, sino por lo que trató de demostrar dentro de la cancha. Nunca darse por vencido ante nada. Yo diría que lo único que quiero que me recuerden es como una gente que siempre traté de estar con todos mis compañeros, con mis papás, con mis hermanos.